El abuelo preguntó por qué llegué en un Uber si me habían comprado una SUV. Mamá sonrió y dijo, tu hermana la necesitaba más. El abuelo se quedó en silencio. Luego hizo algo que nadie esperaba. Nunca voy a olvidar la expresión en la cara de mi abuelo cuando me bajé de ese Uber. Era su fiesta de 80 años, y toda la familia estaba reunida en su casa. Él estaba en el porche esperándome, y su sonrisa se transformó en confusión en cuanto vio el sticker de rideshare en el parabrisas. Bajó los escalones despacio. Cariño, ¿por qué llegas en un Uber? ¿Qué pasó con la SUV que te compramos por tu cumpleaños número 24? Abrí la boca, pero no me salió nada. Eso fue hace 6 meses, y desde entonces no he hecho más que poner excusas. Decirle que prefería usar apps de transporte. Decirle que estacionar era caro. Cualquier cosa menos la verdad. Pero antes de que pudiera hablar, mi mamá apareció detrás de él con una copa de vino y una sonrisa. Ah, eso. El asiento de la niña de su hermana no cabía en su sedán pequeño. Era lo más lógico. Lo dijo tan tranquila, como si no hubiera tomado un regalo de $50,000 que mis abuelos ahorraron durante años para dármelo, y se lo hubiera dado a mi hermana mayor, Brooke, sin siquiera preguntarme. El abuelo se giró para mirar a mi madre. Su rostro se quedó completamente en blanco. ¿Qué acabas de decir? Mamá siguió sonriendo, pero sus ojos titilaron. Dije que Brooke lo necesitaba más. Ahora tiene al bebé. Y, sinceramente, papá, la ciudad tiene un transporte público excelente. No es como si realmente necesitara un auto tan caro de todos modos. El abuelo no dijo nada. Simplemente se quedó ahí, mirando a mi madre como si la estuviera viendo por primera vez. Luego me miró a mí. ¿Es cierto? Asentí. No pude hablar. No sé exactamente por qué no pude. No era miedo. No era vergüenza tampoco, aunque sí había un poco de eso mezclado en algún lugar que no quería revisar. Era más bien que durante 6 meses había ensayado distintas versiones de esa conversación en mi cabeza, distintas respuestas, distintos momentos, y ninguna de ellas era esta. Ninguna era en el porche de la casa de mi abuelo, con 30 personas adentro comiendo canapés y escuchando cumbia a volumen moderado, mientras él me miraba con una expresión que no había visto en él antes. Mi abuelo tiene 80 años. He visto esa cara enojarse, reírse, llorar cuando murió mi abuela hace 3 años, ponerse seria cuando alguien en la familia hacía algo que no correspondía. Pero esta expresión era diferente. No era enojo, era algo más frío. Era la cara de alguien que está haciendo un cálculo. Me miró a mí, luego miró a mi madre, luego volvió a mirarme a mí. «Ven», dijo, solo eso. Giró sobre sus talones y entró a la casa. Mi madre dio un paso hacia adelante. «Papá, no hace falta que...» «Tú también», dijo él sin voltearse. Entramos los 3 al estudio. El mismo cuarto donde él guardaba sus libros de contabilidad del negocio que manejó por 40 años, donde tenía una foto enmarcada de mi abuela en blanco y negro, donde yo de niña me sentaba en el piso a leer mientras él trabajaba. Cerró la puerta. El ruido de la fiesta quedó del otro lado como si fuera de otra dimensión. Se sentó en su silla. No nos ofreció asiento. «Cuéntame», me dijo. «No a mi madre, a mí», respiré. «Me llamaron el día de mi cumpleaños». Empecé. Brooke dijo que mamá quería hablar conmigo. Creí que iban a organizar una salida, algo pequeño, pero cuando llegué a casa de mamá, el carro no estaba. Pregunté dónde estaba, y mamá me dijo que se lo había prestado a Brooke temporalmente, que el asiento del bebé no cabía en su sedán, y que yo no tenía hijos, así que podía esperar. Eso fue hace 6 meses. Nunca volvió. El abuelo no dijo nada mientras yo hablaba. Tenía las manos sobre los muslos, los dedos completamente quietos. «¿Lo pusieron a su nombre?», preguntó. «Sí», dije. Mamá hizo el cambio de titularidad 2 semanas después. Me dijo que era por temas del seguro. Él asintió una vez, lento. «¿Y tú qué dijiste?». Aquí fue cuando sentí el calor subirme a la cara, porque la respuesta era vergonzosa. La respuesta era que no dije nada, que tragué, que busqué excusas para no confrontarlo, que le escribí a Brooke preguntando cuándo me lo devolvería, y ella me respondió con un sticker de corazón y nunca más habló del tema. Que llamé a mamá 3 veces en esos 6 meses, y las 3 veces terminé la conversación sin haberlo mencionado, porque mamá tenía una manera de redireccionar todo hacia algo urgente suyo, y yo siempre caía. «Nada», dije. No dije nada. El abuelo me miró durante un momento. Luego se levantó de la silla y se acercó a la ventana. Desde ahí se veía el jardín donde la gente seguía comiendo, riendo, sin saber lo que estaba pasando aquí adentro. Mi madre habló por primera vez desde que entramos al estudio. «Papá, lo que hice fue una decisión práctica. Brooke tiene un bebé de 4 meses. Necesita movilidad. Sofía tiene el metro a 2 cuadras de su apartamento y un trabajo estable. No es que le haya quitado nada,
es que distribuye de forma razonable lo que... Para, dijo él. Mi madre cerró la boca. Ese carro lo compré yo con tu madre, no tú. Su voz era tranquila. Eso era lo más preocupante. Que estaba absolutamente tranquilo. Lo compramos hace 2 años y lo pusimos en garantía para dárselo a Sofía en su cumpleaños. Ahorramos 18 meses para completar eso. Tu madre no llegó a verlo terminado, pero lo planeamos juntos. Se giró desde la ventana. ¿Y tú lo regalaste? No lo regalé. Lo redistribuí dentro de la familia. Sin preguntarme. Silencio. ¿Sin preguntarle a Sofía? Más silencio. Mi madre abrió la boca de nuevo. La vi hacer el gesto de prepararse para hablar. Ese gesto que yo conocía de toda la vida. Sacar un poco el mentón, jalar aire, empezar con un «mira», como si lo que viniera después fuera la única lectura razonable de la situación. Pero el abuelo volvió a sentarse en su silla antes de que pudiera decir nada, y la miró de una manera que hizo que ella se detuviera sola. «Siéntate», le dijo. Ella se sentó. Yo también, en el borde del sofá de cuero café que tenía ahí desde antes de que yo naciera. «Quiero que me escuches», dijo él. Las dos. Hizo una pausa. «Llevo años viendo cosas en esta familia que no me gustaban. Las veía y callaba porque pensaba que era cosa de ustedes arreglarlo. Pensaba que mi lugar ya no era meterme, que ya eran adultas, que cada quien tomaba sus decisiones». Miró hacia la foto de mi abuela sobre el escritorio. Tu madre me decía que me metía demasiado, que tenía que soltar, y yo la escuché. Volvió a mirarnos. Cometí un error. Yo no esperaba eso. No esperaba que él hablara de sí mismo, de lo que había hecho o dejado de hacer. Pensé que iba a confrontar a mi mamá, que iba a exigir una devolución, que iba a levantar la voz en algún momento. Pero no. Estaba sentado con la espalda recta, las manos sobre el escritorio, hablando como alguien que ha pensado mucho en lo que va a decir, y decidió decirlo de la manera más directa posible. Sofía. Me miró. ¿Cuántas veces más te ha pasado esto? La pregunta me golpeó en el pecho porque no era una pregunta retórica. Era una pregunta real. Y la respuesta también era real, muchas. El dinero de mis 15 años que se prestó para el viaje de Brooke y nunca se devolvió. La beca de idiomas que mamá no me inscribió porque Brooke lo necesitaba para su currículum. El apartamento que mis abuelos querían ayudarme a amueblar y que terminó siendo para la sala de Brooke porque ella ya vivía sola primero. Cosas que yo había archivado en algún cajón interno, etiquetado como «así es mamá», y había seguido adelante. No era la primera vez. Era la primera vez que alguien me preguntaba directamente. Varias, dije. Él asintió como si no le sorprendiera. Hubo un momento de silencio largo. Afuera alguien rió fuerte. Escuché el clic de los cubiertos contra los platos. La vida de la fiesta siguiendo sin nosotros. ¿Qué quieres que pase ahora?, me preguntó el abuelo. Nadie me había preguntado eso tampoco. En todos estos meses de excusas y de tragarme las cosas y de contestar el teléfono, cuando mamá llamaba y fingir que todo estaba bien, nadie me había preguntado qué quería yo. Me tomó un segundo entender que tenía que responder. Quiero el carro, dije. O el dinero equivalente, lo que mis abuelos ahorraron para mí. Mi madre abrió la boca. Está bien, dijo el abuelo antes de que ella pudiera hablar. Me miró. Eso es lo justo. Y luego se levantó, abrió la puerta del estudio y regresó a su fiesta. Mi madre y yo nos quedamos sentadas en ese cuarto durante casi 1 minuto sin decir nada. Yo mirando el piso, ella mirando la puerta abierta por donde él había salido. Cuando por fin se levantó, no me miró. «Espero que estés contenta», dijo. Caminó hacia afuera y cerró la puerta detrás de ella con cuidado. No la azotó. Eso de alguna manera fue peor. Me quedé sola en el estudio de mi abuelo. Miré la foto de mi abuela sobre el escritorio. Era de cuando tenían como 40 años, ella con el cabello recogido y una sonrisa de lado. Mi abuelo a veces decía que ella era la persona más inteligente que había conocido en su vida, que nunca levantaba la voz, pero que cuando hablaba, todos escuchaban. Pensé que tal vez él había aprendido eso de ella. Salí del estudio. La fiesta seguía. Alguien había puesto un pastel con 80 velitas sobre la mesa del comedor y varios primos llamaban al abuelo para que viniera a soplarlas. Él caminó hacia allá con calma, saludando a la gente en el camino, y nadie en esa sala supo lo que acababa de pasar en ese cuarto. Nadie excepto mi madre, que estaba de pie junto a la ventana con su copa de vino y una sonrisa que ya no llegaba a los ojos. Me serví agua. Me senté en una silla junto a la pared y esperé. Esa noche, cuando la fiesta terminó y todos fueron saliendo, el abuelo me buscó en el jardín donde yo estaba ayudando a recoger sillas. «No dejes que esto se quede sin resolver», me dijo. «Ponle fecha». «¿Qué fecha?», pregunté. 30 días, dijo. «Dale 30 días a tu madre para arreglarlo.
Si para entonces no hay respuesta, me llamas a mí. Asentí. Se fue adentro. Yo me quedé con la silla doblada en las manos, el jardín ya casi vacío, el aire de la noche entrando desde el portón. Por primera vez en 6 meses no estaba buscando una excusa, estaba esperando una respuesta, y esa diferencia, aunque parecía pequeña, lo cambiaba todo. Los 30 días que el abuelo me dio no pasaron en silencio. Mi madre llamó al día siguiente de la fiesta. Era domingo, poco antes del mediodía. Yo estaba en mi apartamento tomando café y vi su nombre en la pantalla durante 3 repiques antes de contestar. Sofía. Hola, mamá. Quiero que sepas que lo que pasó ayer fue innecesario. Podrías haberme hablado a mí directamente en lugar de armar ese espectáculo frente a tu abuelo. Esperé a que terminara. ¿Terminaste? Pregunté. Silencio breve. Estoy hablando en serio, dijo ella. Yo también. Tienes 30 días para devolver el carro o el equivalente en dinero. El abuelo lo sabe. Yo lo sé. Ahora tú también lo sabes. Hice una pausa. Que tengas buen domingo. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre la mesa. Esperé que volviera a llamar. No lo hizo. Eso me dijo algo sobre cómo iba a ser este proceso. Ella iba a medir cada movimiento. 4 días después llamó Brooke. No era común que Brooke me llamara sin que mamá estuviera de por medio. Éramos hermanas. Pero en los últimos años nuestra relación había funcionado como algo administrado por mi madre. Ella organizaba las cenas. Ella coordinaba los cumpleaños. Ella decidía quién sabía qué cosa de quién. Brooke y yo solos, sin ese puente, éramos casi extrañas. Hola, dijo cuando contesté. Su voz sonaba diferente a la de siempre, más quieta. Hola, Brooke. Mamá me contó lo que pasó en la fiesta del abuelo. ¿Qué te contó? Que te molestaste por el carro y que montaste una escena. No me molesté en corregirle la versión. Y que el abuelo se puso de tu lado y que ahora todos están peleados. Una pausa. Sofía, yo no sabía que el carro era tuyo. Mamá me dijo que el abuelo lo había comprado para la familia, y que como yo tenía al bebé, me correspondía usarlo primero. La escuché. No dije nada inmediatamente porque quería entender si creía lo que estaba diciendo o si lo estaba repitiendo como una línea ensayada. ¿Cuándo te lo dijo? Pregunté. Antes de tu cumpleaños, como 2 semanas antes. ¿Y no te pareció raro que yo nunca mencionara nada? Silencio. Sí, dijo finalmente. Me pareció raro. Pero mamá dijo que tú ya sabías y que estabas de acuerdo. No estaba de acuerdo. Nadie me preguntó. Otro silencio. Este más largo. Sofía, yo. Se detuvo. La escuché respirar. Debí haber preguntado. Debí haberte llamado a ti directamente. No era una disculpa completa, pero era honesta. Y venía sin el tono defensivo que yo esperaba. ¿Sí? Dije. ¿Debiste? ¿Qué va a pasar ahora? Eso depende de mamá. ¿Y si ella no hace nada? Entonces el abuelo se encarga. Hice una pausa. Brooke, yo no tengo problema contigo. El problema no eres tú. Pero ese carro es mío y necesito que eso se corrija. Ella no respondió de inmediato. Cuando habló, su voz era más baja. Lo sé, dijo. Voy a hablar con mamá. Colgamos. Me quedé pensando en esa llamada el resto del día. Brooke no era mala persona. Eso lo sabía. Era una persona que había crecido en la misma casa que yo. Con la misma madre. Y había aprendido a no hacer preguntas que pudieran generar conflicto. Yo también había aprendido eso. La diferencia era que a ella el sistema le había funcionado bien durante años, y a mí no. Lo que no anticipé fue la llamada del abuelo esa misma semana. Me llamó un miércoles por la tarde, que era cuando siempre hacía sus llamadas. Tenía esa costumbre desde que yo era niña. Los miércoles por la tarde llamaba a cada uno de sus hijos y nietos, sin falta, sin importar qué estuviera pasando. ¿Cómo estás?, me preguntó. Bien, trabajando. ¿Tu madre te llamó? El domingo. ¿Qué dijo? Le conté. No exageré. No agregué interpretaciones. Solo lo que ella había dicho y lo que yo había respondido. El abuelo escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, hizo un sonido breve, como de confirmación. Sofía, quiero contarte algo que no te conté antes. Dijo. No porque no quisiera, sino porque pensé que no era necesario. Me senté en el borde de la cama. Algo en su tono me dijo que esto era diferente a las conversaciones que normalmente teníamos. Hace 2 años, cuando tu abuela y yo decidimos comprar el carro para ti, tu madre me pidió que lo pusiéramos a su nombre primero. Dijo que era para manejar el seguro más fácil. Hizo una pausa. Yo no quise. Le dije que prefería ponerlo directamente a tu nombre cuando te lo entregáramos. Ella insistió. Le dije que no. Otra pausa. Lo pusimos a nombre de la familia, pendiente de transferencia. Eso fue un error mío. Debí haber puesto tu nombre desde el principio. No supe qué decir de inmediato. ¿Por qué me cuentas esto ahora?, pregunté. Porque quiero que entiendas que esto no fue solo un descuido de tu madre. Ella buscó la manera de tener control sobre ese carro desde antes, y yo lo vi y no lo corté. Su voz no tenía culpa excesiva,
solo precisión. No voy a repetir ese error. Abuelo. No tienes que decir nada, dijo. Solo quería que lo supieras. Quedamos en silencio un momento. ¿Qué vas a hacer si ella no devuelve el dinero? Pregunté. Eso no es tu preocupación todavía. Todavía quedan 20 días. Una pausa corta. Pero he empezado a hablar con mi abogado. No me explicó más. Y yo no pregunté más. Después de que colgamos, me quedé un rato sin moverme. Lo que me había dicho el abuelo cambiaba algo en cómo veía la historia. No era solo que mi madre había tomado una decisión mala en un momento de descuido. Era que había estado preparando ese movimiento con anticipación. Había pedido el control del carro antes de que yo lo recibiera. Eso no era un error, era un plan. Y lo que me resultaba más difícil de procesar no era la rabia, que sí estaba ahí, sino algo más parecido a la claridad. ¿Cuántas otras cosas en mi vida habían funcionado así? ¿Cuántas veces lo que me habían presentado como una decisión lógica o una distribución justa era en realidad algo que ya estaba decidido antes de que yo llegara a la conversación? No lo supe en ese momento con certeza, pero empecé a preguntármelo. Y eso, aunque no se sentía bien exactamente, se sentía como algo verdadero. Brooke me llamó de nuevo el viernes siguiente, esta vez sin preámbulo. ¿Puedo verte este fin de semana? No era una pregunta que me hiciera seguido. Como ya dije, nuestra relación en los últimos años había sido mayormente de mensajes cortos y encuentros organizados por mamá. Brooke, pidiéndome un café a solas, era algo que no había pasado en mucho tiempo. ¿Para qué? Pregunté. Para hablar. Sin mamá. Acordamos vernos el sábado en la mañana en una cafetería a mitad de camino entre su casa y la mía. Llegué primero. Pedí un café negro y esperé. Brooke llegó con el bebé en el cargador. Daniela, 8 meses, dormida con la cabeza ladeada hacia su pecho. Me saludó con un gesto y se sentó frente a mí con el cuidado de alguien que no quiere despertar lo que carga. Gracias por venir, dijo. Claro. Pidió un té. Esperamos a que el mesero se fuera. Hablé con mamá, dijo. Le dije que iba a devolver el carro. No respondí de inmediato. Esperé. ¿Y qué dijo ella? Que estoy exagerando. Que tú siempre fuiste la dramática de las dos y que ahora me estás contagiando. Bajó la vista hacia Daniela un momento. Luego volvió a mirarme. Me dijo que si devuelvo el carro estoy traicionando a la familia. ¿Traicionando cómo? No lo explicó. Solo dijo eso. Brooke envolvió las manos alrededor de su taza. Sofía, yo quiero devolverte el carro, pero necesito que entiendas que para mí esto no es simple. Si hago eso, mamá va a cortarme. La miré. ¿Cortarte cómo? El apoyo. Hizo una pausa corta. Ella me paga la mitad del arriendo desde que nació Daniela. Me trae comida 2 veces por semana. Me cuida a la niña cuando tengo citas médicas. Respiró. No tengo a nadie más, Sofía. Lucas se fue cuando Daniela tenía 6 semanas. No tengo familia cerca de su parte. Solo tengo a mamá. No dije nada. No te estoy pidiendo que entiendas por qué acepté el carro, continuó. Sé que estuvo mal. Te lo estoy explicando porque quiero que sepas en qué posición estoy yo. Era la conversación más honesta que Brooke y yo habíamos tenido en años. Posiblemente en toda nuestra vida adulta. ¿Cuánto tiempo llevas así? Le pregunté, dependiendo de ella de esa manera. Se encogió un poco. Desde siempre, supongo, pero peor desde que quedé embarazada. Una pausa. Mamá estuvo increíble durante el embarazo. Me acompañó a todas las citas. Se quedaba a dormir cuando yo tenía miedo. Yo pensé que eso era porque me quería. Hizo una pausa más larga. Ahora no sé. ¿Qué es lo que no sabes? Si me ayudó porque soy su hija o porque quería que yo le debiera algo. Era una pregunta difícil. Y el hecho de que Brooke se la estuviera haciendo en voz alta, frente a mí, significaba que algo había cambiado en ella también. No quise responderle esa pregunta. No era mi lugar. ¿Qué es lo que quieres hacer? Le pregunté en cambio. Quiero devolverte el carro, pero necesito tiempo para resolver el arriendo. Me miró. ¿Puedes darme 2 meses? El plazo lo puso el abuelo, no yo. Lo sé. ¿Puedes hablar con él? Pensé en eso. 30 días era el plazo original. Quedarían unos 20. 2 meses era más del doble. Puedo preguntarle, dije. Pero no te prometo nada, asintió. Daniela se movió en el cargador. Esa es. Brooke le acomodó la cabeza con un gesto automático, sin apartar los ojos de mí. Sofía, ¿tú sabías que esto le pasaba a mamá desde antes? Lo de tomar cosas tuyas y redistribuirlas. ¿A qué te refieres con que sí lo sabía? Que si eras consciente de que era un patrón, o si pensabas que eran cosas aisladas. Consideré cómo responder. Sabía que pasaba, dije. No siempre entendía por qué. Pero sí sabía que pasaba. ¿Por qué nunca dijiste nada? Era una pregunta justa,
Y no tenía una respuesta simple. Porque cuando lo intentaba, mamá siempre tenía una explicación que sonaba razonable, y yo terminaba sintiéndome exagerada. Hice una pausa. Además, Brooke, cuando alguien lleva toda la vida diciéndote que lo que sientes está mal, en algún momento dejas de confiar en lo que sientes. Brooke me miró durante un momento sin decir nada. A mí también me dijo eso, dijo en voz baja. Que exageraba, que era muy sensible. Una pausa. Pero a mí me lo decía sobre otras cosas, cosas que no eran el dinero. No pregunté cuáles. Si ella quería contarme, lo haría cuando estuviera lista. Terminamos el café sin hablar mucho más. Cuando nos levantamos para irnos, Brooke me tocó el brazo. Gracias por no gritarme, dijo. No tengo nada que gritarte a ti. De todas formas. Me miró. Voy a resolver lo del arriendo. No sé cómo todavía, pero lo voy a resolver. Y después te devuelvo el carro. Asentí. Salimos a la calle. Ella se fue hacia su lado, yo hacia el mío. Esa tarde llamé al abuelo y le conté lo que Brooke me había dicho. Le expliqué la situación del arriendo, la dependencia, los 2 meses que ella pedía. El abuelo escuchó todo. ¿Tú le crees?, me preguntó cuando terminé. Sí, dije. Le creo. Entonces está bien. Una pausa. Pero el trato es con tu madre, no con Brooke. Si Brooke quiere devolver el carro motu propio, puede hacerlo, pero el plazo original sigue corriendo para tu madre. ¿Entendido? ¿Brooke sabe eso? No le dije exactamente eso, pero creo que lo entiende. Bien, colgamos. Me quedé pensando en Brooke esa noche, en cómo había llegado a la cafetería con el bebé dormido en el pecho, con esa cara de alguien que lleva semanas sin dormir bien, y aún así había venido. Había pedido verme, había hablado sin el guión de mamá. No era poco. No la perdoné ese día por haber aceptado el carro sin preguntar. Pero entendí algo que antes no había visto. Que Brooke también estaba atrapada en una dinámica que no había construido sola. Que mamá no solo había tomado algo mío, había convertido a Brooke en el instrumento para hacerlo. Eso era más complicado de lo que yo había pensado al principio. Y mientras más lo pensaba, más claro se me hacía que esto no iba a resolverse solo con recuperar el carro. Mi madre llamó el día 22, no el día 30. El 22, lo que me dijo que algo había cambiado en su cálculo, aunque no supe exactamente qué hasta que contesté. Necesito que vengas a casa, dijo. ¿Para qué? Para hablar, ya. No era una invitación, era una convocatoria. El tono era el mismo de cuando éramos niñas y habíamos hecho algo mal. Directo, sin temperatura, más peligroso que un grito. Fui. Su apartamento estaba ordenado como siempre. Ella abrió la puerta antes de que yo tocara, lo que significaba que había estado esperando junto a la entrada. Me hizo pasar a la sala. No me ofreció nada. Se sentó en el sillón y yo en el sofá, frente a ella. No habló de inmediato. Me miró durante un momento como si estuviera decidiendo por dónde empezar. Tu abuelo habló con su abogado, dijo finalmente. Lo sé. ¿Lo sabías? Su expresión cambió ligeramente. ¿Él te lo dijo? Me dijo que había empezado a hablar con él. No me dio detalles. Ella procesó eso. Juntó las manos sobre la rodilla. Sofía, lo que está haciendo tu abuelo es una exageración. Esto es un asunto de familia, y él lo está convirtiendo en algo legal. Él le dio a la familia 30 días para resolverlo internamente. Dije, todavía quedan 8 días. Eso no es el punto. ¿Cuál es el punto, mamá? Me miró. El punto es que tú fuiste a quejarte con él en lugar de venir a hablar conmigo primero. Como adulta, como hija, reconocí esa estructura. Era la misma que usaba cuando éramos niñas, y Brooke o yo hacíamos algo que la incomodaba, desplazar el problema. El problema original desaparecía, y el nuevo problema era la manera en que yo había reaccionado al problema original. Mamá, sí hablé contigo. Te llamé 3 veces en 6 meses. Las 3 veces terminamos hablando de otra cosa. Porque no me dijiste que era urgente. Te pregunté por el carro las 3 veces. De pasada. No de pasada. Con palabras directas. Ella levantó una mano. No voy a estar aquí discutiendo quién dijo qué. Lo que me importa es que ahora hay un abogado involucrado en algo que podría resolverse entre nosotras en 10 minutos. Entonces resuélvelo, dije. Devuelve el dinero o gestiona la devolución del carro. 10 minutos, como dices. Hubo un silencio. Vi el momento exacto en que ella decidió cambiar de estrategia. Lo vi porque la conozco desde siempre. Hubo una pausa, una respiración, y cuando volvió a hablar el tono era diferente. Más suave, más cargado. Sofía, yo he dado toda mi vida por ustedes dos. Todo lo que hice, lo hice pensando en el bienestar de las dos. Su voz bajó un poco. Brooke estaba sola con un bebé recién nacido. Su pareja la había abandonado. Yo no podía ver eso y no hacer nada. Nadie te pidió que hicieras nada con mi carro. Tú no lo necesitabas.
Eso no te lo pregunté a ti. Volvió a cambiar de tono, esta vez hacia algo más duro. ¿Sabes lo que pasa si tu abuelo sigue con esto? ¿Lo que le va a costar a la familia? No solo en dinero, en relaciones. Tu abuelo tiene 80 años, Sofía. No necesita este estrés. Él fue quien puso el plazo, no yo. Porque tú fuiste a contarle. Sí, porque era su regalo. Ella me miró durante varios segundos sin decir nada. Yo no aparté los ojos. Eso también era nuevo. Antes, cuando ella me sostenía la mirada así, yo terminaba mirando hacia otro lado o suavizando lo que había dicho. Esta vez no lo hice. ¿Qué quieres exactamente?, preguntó. Ya no había suavidad en la pregunta. Era directa y un poco fría. El equivalente en dinero al valor del carro en el momento en que lo transfirieron al nombre de Brooke, con un recibo. ¿Un recibo? Sí. ¿No confías en mí? No respondí eso. Ella se levantó y fue hacia la ventana. Estuvo de espaldas a mí durante casi un minuto. Yo esperé. Brooke no tiene ese dinero, dijo sin voltearse. Lo sé. El acuerdo es contigo, no con Brooke. Yo tampoco lo tengo líquido ahora mismo. Tienes 8 días para conseguirlo. Se giró. Sofía. Su voz tenía ahora algo que yo no le escuchaba seguido. Cansancio real. No el cansancio performático que usaba cuando quería que alguien cediera, sino algo más profundo. ¿Esto te hace sentir bien? ¿Ponerme en esta posición? No me hace sentir nada en particular, dije. Solo quiero lo que es mío. Ella me miró como si yo fuera alguien que no reconocía del todo. Y yo pensé, bien, porque la persona que estaba sentada en ese sofá tampoco era la misma que había callado durante 6 meses. Voy a hablar con mi contador, dijo finalmente, para ver opciones. Perfecto, pero necesito que le digas a tu abuelo que esto va a resolverse, para que no escale más. Puedo decirle que hablamos. Lo que él decida hacer con esa información es cosa suya. Ella asintió una vez. Fue hacia la puerta, lo que era su manera de indicar que la conversación había terminado. Me levanté, tomé mi bolso. Cuando pasé junto a ella hacia la puerta, me habló una última vez. Espero que esto valga la pena para ti. Me detuve. La miré. Ya vale, dije. Salí. En el ascensor, revisé el reloj. Habíamos estado menos de media hora. Ella tenía razón en eso. Podría haberse resuelto rápido. Lo que no dijo es que para resolverse rápido, ella tenía que aceptar que estaba equivocada, y eso le costaba más que cualquier cantidad de dinero. Esa noche le escribí al abuelo un mensaje corto. Hablé con mamá. Dijo que van a hablar con su contador. Quedan 8 días. Respondió a los pocos minutos. Bien, yo también tengo novedades. Te llamo mañana. No supe qué significaba eso, pero lo esperé sin ansiedad, que ya era distinto a cómo había manejado todo esto 6 meses atrás. Algo había cambiado. No solo afuera. Los 30 días se cumplieron un martes. Mi madre no había llamado en 2 semanas. Después de esa primera llamada del domingo donde me dijo que yo había armado un espectáculo, el silencio. Ningún mensaje. Ningún intento de negociar, de explicar, de ofrecer algo. Solo silencio. Yo lo interpreté como una estrategia. Si esperaba suficiente, yo cedería. Así había funcionado siempre. Ella se retiraba, yo sentía la incomodidad del distanciamiento. Yo volvía. Era el patrón de toda mi vida, y ella lo conocía mejor que nadie. Pero esta vez llamé al abuelo el martes por la mañana. Se cumplió el plazo. Dije, lo sé. Una pausa breve. Esta tarde voy a llamarla. ¿Quieres que esté presente? No. Déjame hablar con ella primero. Otra pausa. Si no hay resultado esta semana, organizamos una reunión los 3. Asentí aunque él no podía verme. La reunión se organizó el jueves. No fue en casa del abuelo, fue en la mía. Eso lo propuse yo, y el abuelo estuvo de acuerdo sin hacer preguntas. Quería estar en un lugar donde yo tuviera control sobre cuándo empezaba y cuándo terminaba la conversación. Mi madre llegó 10 minutos tarde. Entró con la cartera colgada en el antebrazo, el cabello arreglado, ropa que usaba cuando quería proyectar que todo estaba bajo control. Me saludó con un beso en la mejilla como si fuera una visita normal. El abuelo ya estaba sentado en el sillón junto a la ventana. Ella lo saludó también, con más cuidado. Nos sentamos. Mi madre en el sofá. El abuelo en el sillón. Yo en la silla frente a los dos. Hablamos el martes, le dijo el abuelo a ella. Me dijiste que necesitabas 2 días para pensar. Sí, dijo mi madre. Ya pasaron 2 días. Mi madre cruzó las manos sobre la cartera. Papá, quiero que los dos entiendan mi posición. Su voz era calmada. Ese tono que yo conocía, controlado, razonable, diseñado para hacer que el otro se sintiera irracional si protestaba. Brooke es madre soltera. Tiene 8 meses a su hija y ningún apoyo de parte del padre. Yo tomé una decisión que beneficiaba a la persona más vulnerable en esta familia. Eso no es un crimen. Nadie dijo que es un crimen, dijo el abuelo. Dije que no era tuyo para darlo. Era un bien familiar.
No, el abuelo la interrumpió sin levantar la voz. Lo compramos tu madre y yo con dinero nuestro, con un destino específico. Eso no es un bien familiar. Eso es un regalo con nombre. Mi madre cambió el ángulo. Sofía tiene trabajo estable. Sofía vive sola, sin dependientes. Sofía puede comprar su propio carro si quisiera. Ese argumento no cambia lo que hiciste, dije yo. Ella me miró. No te estoy hablando a ti todavía. Estás hablando de mí. Así que sí me estás hablando a mí. Fue la primera vez en esa reunión que le respondí directo. Vi algo moverse en su cara. No era enojo todavía. Era recalibración. Lo que quiero decir, continuó, ahora dirigiéndose a los dos, es que mis decisiones siempre han buscado el bienestar de mis hijas. Las dos. Sofía incluida. Y me duele que se me trate como si fuera una persona que actúa de mala fe. El abuelo la miró durante un momento. ¿Le preguntaste a Sofía antes de hacer el cambio de titularidad? Silencio. ¿Le avisaste después? Más silencio. ¿En algún momento de estos 6 meses le explicaste lo que hiciste y por qué? Mi madre abrió la boca. La cerró. No, dijo finalmente. Entonces el problema no es si la decisión fue buena o mala, dijo el abuelo. El problema es que no fue tuya para tomar, y que cuando llegó el momento de explicarla, no lo hiciste. Mi madre miró hacia la ventana. Eso era nuevo. Yo estaba acostumbrada a verla sostener el contacto visual como parte de su forma de mantener el control en una conversación. Apartar la vista era una señal de que algo había llegado a un lugar que ella no había anticipado. Sofía, dijo sin mirarme todavía. ¿Qué quieres que haga? Ya lo dije. El carro o el dinero equivalente. No tengo $50,000 disponibles. Entonces, el carro. Brooke depende de ese carro. Brooke puede conseguir otro. Hice una pausa. Yo también podría haberlo conseguido. La diferencia es que el mío ya estaba pagado. Mi madre volvió a mirarme. Esta vez sin el tono razonable, sin la cartera bien puesta sobre las rodillas. Solo ella, mirándome con una expresión que yo no había visto antes de manera tan abierta. Siempre fuiste difícil, dijo. No respondí. Desde pequeña, todo tenía que ser justo, todo tenía que ser exacto. Brooke nunca me dio este tipo de problemas. Brooke tampoco recuperó nunca nada que le quitaras, dije. Silencio. El abuelo habló antes de que cualquiera de las dos continuara. Esto no es una conversación sobre quién es más difícil. Su voz seguía igual de tranquila. No había subido ni un grado. Es una conversación sobre cómo vas a corregir lo que hiciste. Miró a mi madre. Y te digo algo que no te dije antes. Si no hay una respuesta concreta esta semana, voy a hablar con mi abogado sobre las disposiciones que tu madre y yo tenemos en nuestros documentos. Porque si este es el criterio con el que manejas las cosas de esta familia, necesito revisarlo. Mi madre lo miró. ¿Me estás amenazando? Te estoy informando. El silencio que siguió fue diferente a los anteriores. Más pesado. Mi madre lo sintió también, porque algo en su postura cambió. No se derrumbó, no lloró, no pidió disculpas, pero la arquitectura de la conversación se movió. Necesito una semana, dijo finalmente. Tienes hasta el lunes, dijo el abuelo. Se levantó, tomó su chaqueta del respaldo del sillón, le dio un beso en la frente a mi madre, un gesto que ella no esperaba y que la dejó quieta. Luego me miró a mí. Camina conmigo hasta el carro. Salimos los dos. En el pasillo, antes de llegar al ascensor, me habló en voz baja. No cedas, dijo. Independientemente de lo que ella haga esta semana, no cedas en lo que pediste. No voy a ceder, asintió. Entró al ascensor. Volví al apartamento. Mi madre seguía sentada en el sofá, la cartera ahora en el piso junto a sus pies, mirando hacia adelante. No le dije nada. Fui a la cocina. Serví 2 vasos de agua. Puse uno en la mesita frente a ella. Ella lo miró pero no lo tomó. No sé cómo llegamos aquí, dijo. Sí sabes, respondí. Se levantó, tomó su cartera y se fue. Yo me senté en el sillón donde había estado el abuelo y me tomé el agua que había servido para ella. El lunes era en 4 días. El lunes llegó y mi madre no llamó. Tampoco el martes. Ni el miércoles. Yo no la llamé tampoco. Tenía el teléfono cerca todo el tiempo. No porque estuviera esperando que se diera, sino porque quería saber exactamente cuándo decidía hacer algo. Cada día que pasaba sin respuesta era información. El jueves por la mañana llamó el abuelo. ¿Sabes algo?, preguntó. Nada. Yo tampoco. Una pausa. Esta tarde llamo a mi abogado. ¿Qué vas a hacer el abogado? Revisar los documentos, ver qué corresponde. Otra pausa, más corta. Sofía, esto puede ponerse incómodo. Ya está incómodo. Más incómodo. Tu madre va a reaccionar cuando entienda que esto es real. Lo sé. ¿Estás preparada? Pensé en eso un segundo. No porque no supiera la respuesta,
sino porque quería dármela honestamente. Sí, dije. El abuelo llamó a su abogado ese mismo jueves. No sé exactamente qué hablaron. Lo que sí sé es que el viernes por la tarde mi madre me llamó. ¿Qué le dijiste a tu abuelo? Su voz no tenía el tono controlado de la reunión del jueves anterior. Tenía otro tono, más directo, más sin filtro. No le dije nada que no supieras ya, respondí. Me llamó su abogado esta mañana para pedirme documentación. ¿Qué documentación? Copias de transferencias, títulos, todo lo relacionado al carro. Una pausa tensa. Sofía, ¿sabes lo que significa eso? Significa que el abuelo cumplió lo que dijo. Significa que me está investigando. Su voz subió ligeramente. Soy su hija, no un extraño. Eso no cambia lo que hiciste. Silencio. Voy a devolverte el dinero, dijo. Las palabras salieron planas, sin preámbulo. No respondí de inmediato. Esperé a ver si venía algo más. ¿Cuándo? Pregunté. Necesito un mes para liquidar algo. Un mes es mucho tiempo. Es lo que tengo. Una pausa. ¿Lo aceptas o no? Consideré decirle que lo consultaría con el abuelo, pero no quise usar al abuelo como escudo. Esta parte era entre ella y yo. Lo acepto, dije. Un mes. Y quiero confirmación por escrito esta semana. ¿Por escrito? Un mensaje de texto está bien. Algo que diga la cantidad y la fecha. Silencio largo. Está bien, dijo finalmente. Colgó sin despedirse. Esa noche le escribí al abuelo para contarle. Respondió con 2 líneas. Bien, guarda el mensaje cuando llegue. Nada más. El mensaje de mi madre llegó 2 días después. El domingo. Era exacto. El monto, la fecha, una línea, sin explicaciones, sin contexto, solo los datos. Lo guardé. Hice una captura de pantalla. La guardé en 2 lugares distintos. Lo que pasó en las semanas siguientes fue más tranquilo de lo que esperaba. Mi madre no llamó. Yo tampoco. No hubo cenas familiares ese mes. No hubo coordinación de planes. Ese espacio que normalmente ella llenaba con llamadas y organizaciones y propuestas quedó vacío. Y yo descubrí que el vacío no me molestaba tanto como había pensado que iba a molestarme. Usé ese tiempo de otra manera. Había estado postergando una solicitud de traslado interno en el trabajo. Era un puesto en otro departamento, mejor pagado, con más responsabilidad. Lo había postergado por razones que en ese momento me habían parecido válidas, y que ahora, mirándolas desde afuera, no lo eran tanto. Miedo a fallar en algo nuevo, incomodidad con pedir algo para mí misma. Esa sensación de que pedir demasiado era arriesgado. Mandé la solicitud un martes por la mañana. También abrí una cuenta de ahorros separada. No era la primera que tenía, pero sí la primera que abría con un propósito concreto. El dinero que devolviera a mi madre iba directo ahí, sin tocarlo, sin redistribuirlo. Solo mío. Brooke me escribió a mitad del mes. Era un mensaje corto. Encontré un lugar más barato. Me mudo el mes que viene. Voy a poder manejar el arriendo sola. Le respondí. Bien, me alegra. No hubo más detalles. No los necesitaba. Lo que sí necesité, y que no anticipé, fue una conversación con una amiga que llevaba años diciéndome cosas que yo no había querido escuchar del todo. Se llamaba Carmen. Habíamos estudiado juntas y ella era de las pocas personas que me conocía desde antes de que yo empezara a perfeccionar el hábito de no quejarme. La llamé un miércoles sin ningún plan de contarle todo, pero lo conté igual. Cuando terminé, Carmen estuvo callada un momento. ¿Sabes cuánto tiempo llevas diciéndome que tu mamá es así y que no importa? Mucho tiempo, dije. Años. No lo dijo con reproche, lo dijo como dato. Cada vez que te preguntaba si estabas bien con cómo ella manejaba las cosas, me decías que sí, que era complicado, que así era la familia. Porque así era. Sí, pero nunca dijiste que no estaba bien. Tuve que pensar en eso. Supongo que no sabía cómo decirlo, dije. ¿Y ahora? Ahora sí. Carmen se quedó callada un momento más. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Era una pregunta simple. La clase de pregunta que normalmente yo respondía automáticamente con un bien o un más o menos y seguía adelante. Esta vez me tomé un momento antes de responder. Rara, dije. Como cuando llevas tanto tiempo cargando algo que ya no lo sientes como peso y de repente lo sueltas y el cuerpo no sabe qué hacer con el espacio. Eso es bueno, dijo Carmen. Sí, dije. Creo que sí. Colgamos después de otra media hora hablando de otras cosas. Trabajo, planes, nada importante. El tipo de conversación que yo había dejado de tener con gente porque siempre estaba procesando algo más urgente. Esa noche me acosté temprano y dormí sin interrupciones por primera vez en semanas. El mes terminó un viernes.
El dinero apareció en mi cuenta ese mismo día, sin llamada, sin mensaje, solo la transferencia, con el monto exacto que habíamos acordado. Lo vi en la aplicación del banco mientras esperaba el metro. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No había alivio explosivo ni satisfacción dramática. Solo la confirmación de algo que ya sabía, que cuando una persona no tiene más opción, actúa, y que yo había hecho lo necesario para llegar hasta ahí. Cerré la aplicación. Subí al metro. Tenía una entrevista interna en 40 minutos. El lunes llegó y mi madre no llamó. Tampoco el martes, ni el miércoles. Yo no la llamé tampoco. Tenía el teléfono cerca todo el tiempo, no porque estuviera esperando que se diera, sino porque quería saber exactamente cuándo decidía hacer algo. Cada día que pasaba sin respuesta era información. El jueves por la mañana llamó el abuelo. ¿Sabes algo?, preguntó. Nada, yo tampoco. Una pausa. Esta tarde llamo a mi abogado. ¿Qué va a hacer el abogado? Revisar los documentos, ver qué corresponde. Otra pausa. Más corta. Sofía, esto puede ponerse incómodo. Ya está incómodo. Más incómodo. Tu madre va a reaccionar cuando entienda que esto es real. Lo sé. ¿Estás preparada? Pensé en eso un segundo. No porque no supiera la respuesta, sino porque quería dármela honestamente. Sí, dije. El abuelo llamó a su abogado ese mismo jueves. No sé exactamente qué hablaron. Lo que sí sé es que el viernes por la tarde mi madre me llamó. ¿Qué le dijiste a tu abuelo? Su voz no tenía el tono controlado de la reunión del jueves anterior. Tenía otro tono, más directo, más sin filtro. No le dije nada que no supieras ya, respondí. Me llamó su abogado esta mañana para pedirme documentación. ¿Qué documentación? Copias de transferencias, títulos, todo lo relacionado al carro. Una pausa tensa. Sofía, ¿sabes lo que significa eso? Significa que el abuelo cumplió lo que dijo. Significa que me está investigando. Su voz subió ligeramente. Soy su hija, no un extraño. Eso no cambia lo que hiciste. Silencio. Voy a devolverte el dinero, dijo. Las palabras salieron planas, sin preámbulo. No respondí de inmediato. Esperé a ver si venía algo más. ¿Cuándo?, pregunté. Necesito un mes para liquidar algo. Un mes es mucho tiempo. Es lo que tengo. Una pausa. ¿Lo aceptas o no? Consideré decirle que lo consultaría con el abuelo, pero no quise usar al abuelo como escudo. Esta parte era entre ella y yo. Lo acepto, dije. Un mes. Y quiero confirmación por escrito esta semana. ¿Por escrito? Un mensaje de texto está bien. Algo que diga la cantidad y la fecha. Silencio largo. Está bien, dijo finalmente. Colgó sin despedirse. Esa noche le escribí al abuelo para contarle. Respondió con 2 líneas. Bien, guarda el mensaje cuando llegue. Nada más. El mensaje de mi madre llegó 2 días después, el domingo. Era exacto. El monto, la fecha, una línea. Sin explicaciones, sin contexto. Solo los datos. Lo guardé. Hice una captura de pantalla. La guardé en 2 lugares distintos. Lo que pasó en las semanas siguientes fue más tranquilo de lo que esperaba. Mi madre no llamó. Yo tampoco. No hubo cenas familiares ese mes. No hubo coordinación de planes. Ese espacio que normalmente ella llenaba con llamadas y organizaciones y propuestas quedó vacío, y yo descubrí que el vacío no me molestaba tanto como había pensado que iba a molestarme. Usé ese tiempo de otra manera. Había estado postergando una solicitud de traslado interno en el trabajo. Era un puesto en otro departamento, mejor pagado, con más responsabilidad. Lo había postergado por razones que en ese momento me habían parecido válidas, y que ahora, mirándolas desde afuera, no lo eran tanto. Miedo a fallar en algo nuevo. Incomodidad con pedir algo para mí misma. Esa sensación de que pedir demasiado era arriesgado. Mandé la solicitud un martes por la mañana. También abrí una cuenta de ahorros separada. No era la primera que tenía, pero sí la primera que abría con un propósito concreto. El dinero que devolviera mi madre iba directo ahí, sin tocarlo, sin redistribuirlo. Solo mío. Brooke me escribió a mitad del mes. Era un mensaje corto. Encontré un lugar más barato. Me mudo el mes que viene. Voy a poder manejar el arriendo sola. Le respondí. Bien, me alegra. No hubo más detalles. No los necesitaba. Lo que sí necesité, y que no anticipé, fue una conversación con una amiga que llevaba años diciéndome cosas que yo no había querido escuchar del todo. Se llamaba Carmen. Habíamos estudiado juntas y ella era de las pocas personas que me conocía desde antes de que yo empezara a perfeccionar el hábito de no quejarme. La llamé un miércoles sin ningún plan de contarle todo, pero lo conté igual. Cuando terminé,
Carmen estuvo callada un momento. ¿Sabes cuánto tiempo llevas diciéndome que tu mamá es así y que no importa? Mucho tiempo, dije. Años. No lo dijo con reproche. Lo dijo como dato. Cada vez que te preguntaba si estabas bien con cómo ella manejaba las cosas, me decías que sí, que era complicado, que así era la familia, porque así era. Sí, pero nunca dijiste que no estaba bien. Tuve que pensar en eso. Supongo que no sabía cómo decirlo, dije. ¿Y ahora? Ahora sí. Carmen se quedó callada un momento más. ¿Cómo te sientes? Preguntó. Era una pregunta simple, la clase de pregunta que normalmente yo respondía automáticamente con un bien o un más o menos, y seguía adelante. Esta vez me tomé un momento antes de responder. Rara, dije, como cuando llevas tanto tiempo cargando algo que ya no lo sientes como peso, y de repente lo sueltas y el cuerpo no sabe qué hacer con el espacio. Eso es bueno, dijo Carmen. Sí, dije, creo que sí. Colgamos después de otra media hora hablando de otras cosas. Trabajo, planes, nada importante. El tipo de conversación que yo había dejado de tener con gente, porque siempre estaba procesando algo más urgente. Esa noche me acosté temprano y dormí sin interrupciones por primera vez en semanas. El mes terminó un viernes. El dinero apareció en mi cuenta ese mismo día, sin llamada, sin mensaje, solo la transferencia, con el monto exacto que habíamos acordado. Lo vi en la aplicación del banco mientras esperaba el metro. No sentí lo que pensé que iba a sentir. No había alivio explosivo ni satisfacción dramática, solo la confirmación de algo que ya sabía, que cuando una persona no tiene más opción, actúa. Y que yo había hecho lo necesario para llegar hasta ahí. Cerré la aplicación. Subí al metro. Tenía una entrevista interna en 40 minutos. Conseguí el traslado. Me lo confirmaron un martes, 3 semanas después de la entrevista. La jefa del nuevo departamento me llamó directamente. Me dijo que había sido la candidata más sólida y que podía empezar el siguiente mes. Colgué. Me quedé sentada en mi escritorio un momento, y luego seguí trabajando. No había nadie ahí con quien celebrarlo en ese momento, pero eso estaba bien. Se lo conté al abuelo esa noche. ¿Mejor sueldo? Preguntó. 18% más. Bien. Una pausa. ¿Cuándo empiezas? El 1 del mes que viene. Bien, repitió. Y eso fue todo. Con él no hacían falta más palabras. Mi cumpleaños número 25 cayó un sábado, 6 semanas después de que el dinero llegara a mi cuenta. Durante el mes anterior yo había estado tan ocupada con el traslado, con aprender el nuevo puesto, con organizar mis propias cosas, que casi no había pensado en la fecha. Fue Carmen quien me lo recordó. ¿Qué vas a hacer el sábado? No sé. Nada planeado. Pues ya está planeado. Cena en mi casa. Tú, yo y 3 personas más que te quieren ver. No protesté. Mi madre me mandó un mensaje el viernes por la noche. Feliz cumpleaños mañana. Espero que estés bien. Sin signos de exclamación. Sin propuesta de salida. Sin ofrenda de reconciliación disfrazada de plan familiar. Solo eso. Le respondí. Gracias. No más. El sábado en la mañana, antes de ir a lo de Carmen, sonó el teléfono. Era el abuelo. Eso no era raro. Él llamaba los miércoles y los días de cumpleaños de cada persona en la familia, sin falta. «Feliz cumpleaños», dijo. «Gracias, abuelo. ¿Cómo estás?» «Bien. ¿Contenta? ¿Tienes planes?» «Cena con Carmen y unos amigos». «Bien». Hizo una pausa. «Sofía, quiero que pases por la casa antes de tu cena. Tengo algo para ti». No me dijo qué era. Llegué a su casa a las 5 de la tarde. Él me esperaba en el porche, igual que siempre, pero esta vez sin la confusión del año anterior. Me vio llegar desde la mitad de la calle y se quedó quieto en el escalón de arriba hasta que subí. Me dio un abrazo. Eso tampoco era raro, pero ese día lo sostuvo un segundo más de lo habitual. Entramos a la casa. Sobre la mesa del comedor había un sobre manila y un juego de llaves. Lo miré. Luego lo miré a él. «El dinero que tu madre devolvió», dijo, «más una cantidad que yo agregué, alcanza para la entrada de un apartamento». Me miró directo. «Encontré algo en tu zona. Lo revisé con mi abogado. Está a tu nombre desde el principio. Nadie más en los documentos». No supe qué decir de inmediato. «Abuelo, yo no te pedí. Lo sé», me interrumpió sin brusquedad. «Hace un año le di un regalo a mi nieta. No llegó. Esta vez quería asegurarme de que llegara». Señaló el sobre. «Ahí está todo. La promesa de compraventa, el cronograma, los contactos. Puedes revisarlo con calma». Tomé el sobre. Las llaves eran de una pequeña caja donde guardaban los documentos originales, me explicó. Todavía no eran las llaves del apartamento, eso vendría después, pero eran el inicio. Me senté en la silla más cercana porque sentí que necesitaba estar sentada. «¿Cuándo organizaste esto?»,
Pregunté. Empecé a buscarlo cuando tu madre confirmó la devolución. Una pausa. Quería tener algo concreto antes de tu cumpleaños. ¿Brooke sabe? No es asunto de Brooke. Lo dijo sin dureza, solo como un hecho. Esto es entre tú y yo. Estuve un momento en silencio, mirando el sobre en mis manos. ¿Y mamá? Tampoco. Me miró. Sofía, lo que yo haga con lo que es mío no requiere su aprobación. Eso también aplies para ti. Lo que es tuyo no requiere que nadie en esta familia lo autorice. Era la misma idea que yo había estado practicando en las últimas semanas, pero escucharla de él, así de directa, la hizo más sólida. Gracias, dije. No me agradezcas todavía. Hizo el gesto de quitarle importancia. Agradéceme cuando estés viviendo ahí. Me reí. Fue una risa corta pero real. Nos tomamos un café. Él me preguntó sobre el nuevo trabajo, sobre Carmen, sobre cosas pequeñas. No mencionó a mi madre. Yo tampoco. Esa conversación, si llegaba a ocurrir, sería en otro momento y en otros términos. Cuando me fui, él bajó los escalones del porche conmigo hasta la vereda. El año pasado llegaste en Uber, dijo. Sí, ¿cómo vas a llegar hoy? Levanté el teléfono. Uber, sonrió. El año que viene, con tu propio carro, dijo. No lo dijo como promesa ni como augurio. Lo dijo como un plan concreto, porque eso era lo que era. Llegué a lo de Carmen a las 7. Éramos 5 personas alrededor de una mesa pequeña, con comida que Carmen había hecho desde la mañana, y vino que alguien había traído sin que nadie lo coordinara. Hablamos de cosas que no tenían nada que ver con mi familia. Nos reímos de cosas que no voy a recordar en detalle, pero que en ese momento eran exactamente lo que correspondía. Cerca de las 10, cuando ya estábamos en el postre, Carmen levantó su copa. Por los 25, dijo. Todos levantaron las copas. Yo levanté la mía. No dije nada. No hacía falta un discurso. Tomé el vino, dejé la copa sobre la mesa y seguí en la conversación. El sobre Manila estaba en mi bolso. Las llaves también. Eso era suficiente. No como resignación ni como frase de cierre. Era suficiente porque era real. Era mío. Y nadie lo había puesto ahí en nombre de otra persona. Eso era lo que nunca había tenido antes. Y ahora lo tenía.